Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Michelle Robles. Hoy, en Informe Judicial, les quiero compartir un caso impactante, sobre todo, de indemnización por daños y perjuicios, a causa del fallecimiento de un paciente. Todo comienza cuando un empresario es llevado de emergencia a una clínica presentando un cuadro grave sobre todo, este paciente estaba deshidratado, tenía vómitos, dolor abdominal y fiebre que persistía desde hace 2 días antes. Al llegar a la clínica, fue atendido por un médico internista, quien únicamente indicó, o que únicamente este médico le hizo un tratamiento de hidratación y le aplicó algunos antibióticos, sin solicitar exámenes de laboratorio que permitieran un diagnóstico más preciso. Con el paso de las horas, este paciente, que era un empresario, no mostraba mejoría. Sin embargo, ante los constantes reclamos y la preocupación constante de sus familiares, que eran sus hermanos, finalmente este empresario fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Recién en esta etapa, en cuidados intensivos, se decidió realizar una intervención quirúrgica a este paciente. Ahora, posterior a ello, lamentablemente el paciente fallece a causa de un shock séptico producto de una infección renal. Tras estos hechos, la familia interpuso una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la clínica y contra el médico tratante, este médico internista, alegando que existió una negligencia médica en la atención inicial que le habían dado a su hermano fallecido. Por su parte, la clínica sostuvo que el tratamiento inicial que se le dio al paciente fue un tratamiento adecuado y riguroso, dice el médico, y que, perdón, dice la clínica, y que el traslado a la unidad de cuidados intensivos se habría retrasado porque eran los propios familiares quienes demoraron en otorgar el consentimiento necesario para que pueda ser operado. Entonces, ¿cómo resolvieron los jueces esta controversia? ¿A quién le dieron la razón? ¿Los familiares de la víctima, del empresario fallecido, sus hermanos, cobraron toda la indemnización solicitada por negligencia médica? Te invito a que veas el video hasta el final para conocer cómo se resolvió cómo resolvió, perdón, el Poder Judicial en el Perú esta controversia y qué dijo finalmente la Corte Suprema, a quién le dieron la razón. Para ello, como ya es costumbre, vamos a revisar y comentar la casación 1325-2018 ANCA sobre un proceso de indemnización por daños y perjuicios. Como siempre, esto que vengo a contarlo son casos reales, ¿no?, que han sido resueltos por nuestros jueces aquí en el Perú. ¿Ok? ¿Cómo se desarrolló el proceso de indemnización por daños y perjuicios donde fallece un paciente, un empresario, un próspero empresario, y sus hermanos, preocupados, interponen una demanda de indemnización por daños y perjuicios? ¿Qué dice? Los hermanos del fallecido, del empresario fallecido, interponen demanda de indemnización por daños y perjuicios por 1 millón de soles. Es decir, solicitan, ¿no?, que la clínica y el médico internista le indemnicen con 1 millón de soles por haber causado la muerte de su hermano por una negligencia grave. Exactamente, su pretensión de los hermanos, ¿no?, del empresario fallecido, solicitaron por daño moral 300.000 soles, por daño emergente 200.000 soles y por lucro cesante 500.000 soles. ¿Ok? Eso es lo que pretendió que se le pague a los familiares de la víctima. Entonces, pero ¿qué cosa es lo que dijo exactamente los demandantes en su demanda? ¿O cuáles fueron sus argumentos? Los demandantes alegan que su hermano ingresó a la clínica demandada por emergencia, obviamente, debido a que presentaba un cuadro de deshidratación crónica, vómitos, dolor abdominal, eh, eh, es decir, dolor estomacal y fiebre por más de 2 días. El hombre estaba totalmente deshidratado, tenía malestar general, ¿no? Tenía malestar general.
Además señalan los hermanos demandantes que el médico, cuando llega a la clínica, el médico tratante, que fue un médico internista, no ordenó análisis de laboratorio de inmediato. Solamente se limitó este médico a hacerle un tratamiento de hidratación básica y le aplicó algunos antibióticos, pese a que su hermano estaba grave, tenía un cuadro grave, estaba que se quejaba demasiado de dolor y tenía fiebre por más de 2 días. Entonces, además dicen los demandantes que existe una demora injustificada en el traslado de su hermano a los cuidados intensivos y en la intervención quirúrgica, y que esta intervención quirúrgica lo hicieron demasiado tarde, por lo que justamente derivó en un shock séptico y que posteriormente falleció su hermano, el empresario. Esto es lo que dice básicamente los hermanos en su demanda. Es por eso que ellos fundamentan su petitorio, ¿no? Su petitorio de indemnización en peritajes médicos y en una sentencia penal previa que condenó al médico internista por homicidio culposo. Es decir, este médico por este hecho que había cometido, por esta negligencia que había cometido, ya había sido sentenciado penalmente, ¿no? Y con más razón, ellos sustentan que ya existía un proceso penal donde se le sentenció a este médico, es decir, se declaró la culpabilidad, se le imputó culpable a este médico internista de haber cometido una negligencia. Entonces, con base a todos estos argumentos, es que ellos exigen al Poder Judicial que se ordene a la clínica y que se ordene al médico internista que le trató a su hermano que le paguen una indemnización, porque ellos fueron los causantes de la muerte de su hermano. ¿Ok? Esto es lo que dicen los demandantes. ¿Quiénes son los demandantes? Los hermanos del empresario fallecido. He elaborado esta diapositiva en gráficos para que se entienda mejor. Aquí tenemos a los hermanos del empresario fallecido, ¿no? Estos hermanos interponen una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la clínica, porque fue la clínica donde murió su hermano, fue la clínica donde se le atendió a su hermano, fue la clínica donde la recibió en emergencia. ¿Okay? Y también, ¿no? Lo demanda al médico, ¿no? A la persona natural del médico, ¿no? Porque fue este médico internista quien lo recibió, quien hizo el tratamiento y quien negligentemente omitió hacerle algunos exámenes inmediatos de laboratorio para tener un diagnóstico mayor qué es lo que le estaba pasando o qué es lo que estaba sufriendo el paciente. El paciente era el hermano era un empresario, un próspero empresario, hermano de los demandantes. ¿Okay? Esto es lo que dicen básicamente los demandantes. Y para ello, ¿qué dice? Pide, pide como indemnización daño moral, 300.000 soles, daño emergente, 200.000 soles, lucro cesante, 500.000 soles. Okay. ¿No? Porque su hermano era un próspero empresario. No ordenó los exámenes médicos, se fue muy tarde, el médico ordenó que pase a UCI para que lo operen demasiado tarde y es por eso que tuvo como causa su fallecimiento. Okay. Ahora, admitida a trámite la demanda, es decir, el juez civil admite a trámite la demanda y le corre traslado de la demanda al demandado, a los demandados, tanto a la clínica como al médico tratante. ¿Para qué? Para que contesten dentro del plazo. ¿Ok? Dentro del plazo, como se trata de un proceso de conocimiento, tanto la clínica como el doctor, el médico que trató al paciente, tenían 30 días para contestar esta demanda de indemnización. ¿Ok? Sin embargo, dentro de este plazo de 30 días, solamente contesta la demanda la clínica, ¿no? Y el médico codemandado no contestó la demanda. Oportunamente, contestó fuera de plazo. Y es por eso que se le declara al médico como rebelde. Pero, ¿qué es lo que dijo la clínica en su contestación de la demanda? La clínica, en primer término, rechaza en todos sus extremos la demanda. Rechaza la demanda en todos sus extremos. Dice, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la atención que brindó la clínica,
¿no? Señala que, que sostuvo, ¿sí? O sostiene, perdón, señala que el paciente, el empresario fallecido, ingresó con un cuadro ya crítico, choque séptico, deshidratación severa, derivado de una automedicación previa que se había hecho el paciente. Esto es lo que dice la clínica en primer término. En segundo término, en cuanto a la justificación de la demora, ¿por qué se demoró tanto en atenderlo? Aquí la clínica señala que el tratamiento inicial que hizo el médico internista fue vigoroso y que la, trans, y que la transferencia, o sea, al momento de pasarle a UCE, a la unidad de cuidados intensivos para que lo opere, se retrasó debido a que los familiares demoraron en brindar el consentimiento necesario. Eso es, hasta aquí, dos argumentos fuertes que contradicen a lo que han dicho los demandantes. ¿Okay? Y, como le dije, el otro médico no contestó oportunamente la demanda, por lo tanto, el juez lo declaró rebelde al proceso. Rebelde al proceso es aquel demandado que dentro del plazo concedido, dentro del plazo de ley ya estipulado previamente en el Código Procesal Civil, no contesta la demanda. ¿No? Y en el presente caso, este médico internista no contesta la demanda, el juez nos hace problemas, el juez lo declara rebelde. Ya conociendo los hechos, tanto de los demandantes como de los demandados, en este caso de la clínica, el juez civil emite la sentencia de primera instancia. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia declara fundada en parte la demanda. Es decir, no te voy a dar 1.000.000 de soles por indemnización y daños y perjuicios. Solamente te voy a dar 650.000 soles. ¿Ok? 650.000 soles. Y no por lucro cesante o daño emergente que has pedido, sino solo por daño moral. A ver. Pero, ¿en qué se funda este juez su sentencia, para emitir la sentencia? Dice, en cuanto a la responsabilidad de la clínica y del médico. Dice, este juez determinó que el médico tratante, este médico internista, actuó con culpa inexcusable, es decir, actuó con negligencia grave, al no realizar exámenes especializados inmediatos, como cuáles, como depuración de creatina, como tenía dolor estomacal, ¿no? Análisis de heces, o inclusive, y dice el juez, no solicitó interconsultas oportunas con otros especialistas en nefrología, en urología y en medicina intensiva. El médico internista lo hizo todo, ¿no? No, ni bien llegó el paciente, vio en el estado como se encontraba, debió hacer exámenes para tener un resultado más profundo y derivarlo a otros médicos especialistas para que también lo examinen. Pero sin embargo, al no hacerlo esto, es que para el juez, la clínica y el médico eran responsables, tenían responsabilidad y por lo tanto deberían asumir el pago de una indemnización. ¿Ok? También se estableció a la clínica, ¿no? La clínica también le dice directamente a la clínica que tu clínica eres responsable, tienes una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque no contabas con especialistas necesarios para el cumplimiento de tus funciones como clínica. Por lo tanto, ese cumplimiento, esa acción que has realizado fue totalmente defectuosa en cuanto a la prestación médica, ¿no? A cargo de este médico internista. No puede ser, o no es aceptable, ya los jueces esto lo tienen claro, ¿eh? Todos los jueces en el Perú lo tienen claro. Una clínica, y en el presente caso es una clínica muy famosa, no voy a decir su nombre, pero es una clínica muy famosa. Y es una clínica grande. Es decir, los jueces ya lo tienen claro, que no es en estos tiempos, no es aceptable que una clínica no tenga especialistas. No es aceptable. Si una clínica le falta especialistas y sucede estos casos, no, lamentablemente va a tener que asumir el pago de una indemnización. ¿Ok? Una clínica grande, obviamente, tiene que contar, para que pueda funcionar, tiene que contar con especialistas en el momento, ¿no? Mínimo.
o por lo menos el médico llamar, ¿no? El primer médico que recibe ve que el paciente necesita atención de otras especialidades, entonces el médico debe activar, ¿no? ¿Sabes qué? Que venga el nefrólogo, que venga el urólogo, porque acá hay una infección renal, no sé, que venga los especialistas para que puedan examinar el caso y hacer otros exámenes más intensos. Entonces, la demora para la atención especializada que recibió el paciente, el empresario fallecido, influenció en el decaimiento y pues en el desenlace fatal del paciente. ¿Okay? Por lo tanto, el juez dice que este tratamiento fue inadecuado, fue inoportuno y por lo tanto su gravedad se reagudizó, esta insuficiencia renal crónica, ¿no? Fue provocado por una infección generalizada denominada shock séptico, que fue la causa del fallecimiento. Eso lo tiene claro el juez. Eso, el juez, de acuerdo a los medios probatorios aportados por las partes, determinó que sí, los médicos y el médico y la clínica tenían responsabilidad por el fallecimiento del paciente, de este médico empresario. Eso es lo que dijo, eso es lo que determinó el juez de primera instancia. No contento el médico y la clínica con lo que ha resuelto el juez de primera instancia, presentan su recurso de apelación. ¿Ok? Pero aquí, primero, el médico. ¿Qué dice el médico? El médico internista interpone el recurso de apelación. Esta vez sí lo pone dentro del plazo. Dentro del plazo, ya se pone las pilas. El médico internista argumenta en su recurso de apelación diciendo que no fue informado por el paciente ni los familiares del paciente que éste tenía antecedentes patológicos de la enfermedad renal, pues este paciente sufría de esta enfermedad, por lo tanto, no actuó con culpa, yo no tengo la culpa. Si ellos, dice el médico, dice, si los familiares me hubiesen dicho que este paciente sufre de una enfermedad renal, yo hubiese actuado de otra forma. Como no me dijeron, yo no tengo culpa, señor juez, le dice. ¿Qué más? También señala que la causa de la muerte fue por shock séptico, de probable origen de un cuadro infeccioso intestinal, ¿no es cierto? Y que era portador de una enfermedad renal crónica. El hombre, este empresario, estaba mal, pues, ¿no? Estaba mal, pero se pudo haber salvado, ¿no es cierto? Pero esto es lo que dice en sus argumentos. ¿Qué más dice? Este médico señala que ya a mí, dice el médico, ya a mí me han iniciado un proceso penal donde tuvo que pagar una reparación civil, un proceso penal iniciado en mi contra y que ya concluyó con una sentencia condenatoria y el pago obviamente de una reparación civil. ¿Por qué ahora otra vez me interponen una demanda de indemnización por donde también tengo que pagar otra vez? Y eso está, dice, según el médico, a criterio médico, no está de acuerdo a ley. Además, este médico internista manifiesta en su recurso de apelación que los demandantes, hermanos del occiso, hermanos del médico, del empresario fallecido, no pueden ser indemnizados porque no se ha afectado su patrimonio personal. Por el contrario, dice el médico, cuando fallece el paciente, es decir, el empresario, sus hermanos demandantes han sido beneficiados con la masa hereditaria, ¿no? ¿Por qué? Entonces tengo que indemnizarles a ellos, dice el médico. Y ahora, respecto al lucro cesante, ¿no? También señala que conforme a la pericia contable que se realizó en el desarrollo del proceso, se indicaba con posterioridad a la muerte del occiso de este empresario, los herederos, es decir, sus hermanos, habían percibido ganancias y las empresas que dejó este empresario fallecido habían reportado mayores utilidades en cuanto ¿no? que cuando se encontraba vivo. Es decir, cuando fallece el empresario, dice el médico en su argumento de apelación, que cuando fallece el empresario, ¿no? El empresario, sus hermanos heredaron toda esa empresa y la empresa empezó a crecer más, tuvo más ganancias, más utilidades que cuando estaba vivo el empresario. Entonces, ¿qué indemnización hay acá? ¿Qué daño se le ha ocasionado? ¿Qué lucro cesante? ¿Qué daño emergente hubo acá? Dice el médico en su recurso de apelación. Por favor, señor juez, reconsidere usted. Vea todos estos casos, analice esos casos
¿no? Porque acá no se amerita una indemnización. Esto es lo que dice el médico en su recurso de apelación. ¿Qué dice la clínica en su recurso de apelación? Porque la clínica también apela. La clínica básicamente dice lo mismo. Sin embargo, hay algo que sí llama la atención. Los médicos, la clínica, en su recurso de apelación, insisten o precisan que los propios peritos contables han sido contundentes, dice, al señalar que los demandantes no han sufrido ningún daño emergente ni lucro cesante a causa de la muerte del empresario. Es decir, prácticamente dice lo mismo, pero ellos reafirman y son más precisos, la clínica es más precisa respecto a los daños sufridos, que no lo corresponde indemnizar por daño emergente y por lucro cesante a, a los demandantes, ¿no? Pero mire, acá hay que hacer una pausa. Dice acá, los peritos contables señalaron que los demandantes no han sufrido ningún daño emergente ni lucro cesante a causa de la muerte del empresario. ¿Ok? Esto es lo que señala. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que dice la segunda instancia. Sube a sala el recurso de apelación o los recursos de apelaciones, ¿no? Inclusive los demandantes también, ellos interponen su recurso de apelación, ¿eh? Ellos dicen, no, acá me tienen que pagar por daño moral. Recuerda que el juez de primera instancia solamente dijo que te voy a dar 650.000 soles y no 1 millón como habían pedido por indemnización de daños y perjuicios. Y a ellos también apelan. ¿Ya? Ellos también presentan su apelación. Ellos dicen, no, se reafirman en todo lo que han dicho en su demanda que acá corresponde también una indemnización por daño moral, por daño moral, por lucros, por daño emergente y por lucro cesante. Entonces, acá la sentencia de segunda instancia confirmó en el extremo del daño moral. Es decir, ¿no? Que sí corresponde a que la clínica y el médico internista indemnicen por daño moral a los demandantes, a los hermanos demandantes. Pero sin embargo revocó en el extremo del daño emergente y del lucro cesante. Es decir, acá no corresponde, dice, pagar esto. No corresponde daños emergentes y lucro cesante. ¿Por qué? ¿En qué se basó la sentencia de segunda instancia? Veamos, hagamos lo que dice básicamente o el argumento más fuerte de la sentencia de segunda instancia. Como le dije, aquí se confirmó en el extremo del daño moral, es decir, se confirmó que la clínica demandada y el médico deben pagar los 650.000 soles, pero revocó los montos del daño emergente y lucro cesante, declarando infundada la demanda en dichos extremos. ¿Correcto? Es decir, por esos conceptos no se le debe indemnizar a los familiares del empresario fallecido. Sustentó eh, en cuanto al sustento del daño patrimonial, dice el colegiado superior, en cuanto a este sustento del daño patrimonial, el colegiado superior se basó en una pericia contable no observada por los demandantes, la cual indicaba en esta pericia que los negocios que conducía el empresario fallecido no sufrieron un desmedro patrimonial. Por el contrario, de acuerdo a estas pericias contables, los ingresos de sus hermanos, que eran los sucesores del empresario fallecido, ¿no? Se incrementaron tras el fallecimiento, ¿no? Tras el hecho fatal ocurrido. Entonces, ¿por qué indemnizar acá? Por daño patrimonial, es decir, daño emergente y lucro cesante. No corresponde una indemnización. Si ellos no han sufrido este daño emergente ni lucro cesante, porque al contrario, tras el fallecimiento de su hermano, sus patrimonios y ellos se han incrementado. Entonces no corresponde. Y solo correspondería una indemnización por daño moral. Es decir, ya no 1 millón, sino el otro, ¿no? Un monte menor. Entonces, ya conociendo los hechos expuestos por los demandantes, por los hermanos del empresario fallecido,
conociendo los hechos de los demandados, ¿no? Y conociendo lo que ha resuelto primera instancia y lo que ha resuelto segunda instancia, ¿no? Obviamente, aquí se interpone un recurso de casación. ¿Ok? ¿Quién interpone el recurso de casación? Los hermanos. Los hermanos interponen recurso de casación. ¿Qué dicen los hermanos de los recursos de casación? Los hermanos dicen, para que interpone el recurso de casación y luego la sala suprema, emite la sentencia casatoria. ¿Y qué dice la sala? La sala civil declara infundado el recurso de casación. Infundado el recurso de casación interpuesto por los hermanos del empresario fallecido, es decir, por los demandantes. ¿En qué se basó? ¿Por qué declaró infundado el recurso de casación? ¿Cuáles fueron acá, bajo qué criterios, ¿no? La sala civil transitoria de la Corte Suprema declaró infundado este recurso? Primero, dice que la Sala Suprema dice que para indemnizar por daño emergente debe acreditarse con medios probatorios idóneos, ¿no? Sobre los gastos que efectivamente se han incurrido. ¿Cuáles son? Gastos médicos, entierro, funeral, no sé, cualquier otro gasto que los hermanos hayan incurrido, ¿no? Para que el empresario fallecido tenga una cristiana sepultura, sea tratada en una clínica, ¿no? Correctamente. Todos esos gastos que puede haber realizado los hermanos para ayudar o para que este empresario fallecido sea atendido, ¿no? Tanto antes de fallecer como después de fallecer, tiene que ser acreditados. Y como aquí los demandantes, los hermanos demandantes, no acreditaron, ¿no? Este daño, por lo tanto, ¿no? Que dicen haber sufrido, por lo tanto, no corresponde una indemnización. ¿Ok? ¿Qué más? En la Sala Suprema también dice que en el proceso, en el desarrollo del proceso, ¿no? Los demandantes no acreditaron documentalmente desembolsos por sepelios o trámites sucesorios o cualquier otro gasto realizado como causa del fallecimiento de su hermano. Obviamente, pues, ¿no? Acá le faltó, pues, ¿no? Le faltó estrategia. En el momento de interponer la demanda le faltó, ¿no? Para que tú puedas solicitar indemnización por daño emergente, no tienes que acreditar. Ya hemos dicho ya, los medios probatorios, aquel que alega un hecho debe acreditar. No solamente basta en alegar, sino debe acreditarlo. Y acá, para el daño emergente, pues los hermanos deben haber decidido, señor, ¿no? Señor juez, mira, yo he sufrido daño emergente, ¿por qué? Porque, mira, he gastado en, en comprar estos medicamentos, que están altísimos. He gastado en pagar para que se hagan estos análisis en laboratorio. He gastado en, en contratar un lugar donde enterrar a mi hermano, ¿no? Entonces, todos esos gastos y otros gastos, cualquier otro gasto, ¿no? Acreditados, ahí recién el juez le puede haber dado la razón. Pero acá no, los demandantes no hicieron eso, no acreditaron daño emergente, no acreditaron haber realizado gastos mayores, otros gastos, por lo tanto no correspondían. Entonces, ¿qué más? Dice también que no, aquí no cabe la aplicación de la valoración conjunta de la valoración equitativa de los medios probatorios. Dice, si si la existencia del daño emergente no ha sido previamente probada, entonces no hay qué medios probatorios valorar equitativamente, dice el juez de la Sala Suprema. Para que yo pueda aplicar esta valoración equitativa que dispone el Código Civil, artículo 1332, creo, no recuerdo muy bien, para yo aplicar lo que dice el Código Civil, haciendo una valoración equitativa de los medios probatorios,
tienes que probarme el daño, pues el daño emergente. Pues si no me has probado previamente, entonces, ¿qué voy a valorar equitativamente? No corresponde, no es aplicable en este caso. En cuanto al lucro cesante, la sala dice, ¿no? Hay que tener presente acá, ¿qué es un lucro cesante? El lucro cesante, vamos a aclarar algo, el lucro cesante es la pérdida de ingresos netos de quienes dependían económicamente de la víctima. Es decir, son aquellos ingresos de los hermanos del demandante que han perdido esos ingresos, ¿no? Porque tuvieron que realizar pagos o gastos o otros gastos, ¿no? Para que su hermano sea atendido en una clínica o para que su hermano sea enterrado oportunamente, ¿no? en un lugar, ¿no? No quiero decir esas empresas, pero para que sea enterrado en el cementerio, ¿no? Entonces, todo eso genera gastos, pero sí tienes que acreditarle. Eso es un lucro cesante, las pérdidas que uno sufre, ¿no? Por causa de fallecimiento, en este caso del hermano empresario. ¿Qué más? Ahora, la sala suprema hace una precisión acá, ¿no? La sala señala que los demandantes, estos hermanos del causante, del empresario fallecido, no alegaron ni probaron que dependían económicamente del empresario fallecido para exigir una indemnización por lucro cesante. Simplemente dice que en su demanda argumentan que el empresario fallecido era un próspero empresario, la cual no satisface pues la naturaleza jurídica del lucro cesante. Según acá, de acuerdo a los medios probatorios, se ha acreditado inclusive de que los hermanos que estaban demandantes nunca dependieron del empresario. Ellos tenían su propia vida, su propia familia. Entonces, si no dependían de este empresario, ¿qué daño puede haber emergente? ¿Qué daño emergente? O sea, ¿qué pérdida puedan haber tenido? Y si lo tuvieron, tenían que acreditarlo. Obviamente, obviamente no, por más que yo sea hermano, ¿no? Por más que mi hermano sea un empresario, y cuando él fallece, obviamente, o cuando está en estado de gravedad, ¿no? Estado grave, obviamente yo como hermano preocupado puedo realizar gastos. Por más que mi hermano sea un millonario, un empresario, yo puedo realizar gastos, lo puedo llevar yo al hospital, a una clínica para que lo atiendan, ¿no? Su salud, en ese momento yo voy a hacer ese gasto. Entonces, ¿no? Y cuando fallece en esa clínica, luego también hay otros gastos, ¿no? ¿No? Yo tengo que revisar el entierro, yo tengo que gestionar, ir a una compañía para darle una cristiana sepultura. Pero esos gastos deben ser acreditados. Y aquí los hermanos se han acreditado que los hermanos no realizaron ni un gasto del empresario. Obviamente, seguro, como era empresario, él tenía todo, pues activó los seguros y todos pagaron. Entonces, pero los demandantes, no realizaron ni un gasto para que se puedan ser susceptibles de una indemnización por daño emergente. Eso es lo que señala. ¿Qué más? Otro muy interesante lo que dice la Corte Suprema es que señala que no se puede confundir la persona natural fallecida con las personas jurídicas que son las empresas, ¿no? Es decir, dice, una persona natural, ¿no? Es distinta que una persona jurídica. Una persona natural puede crear en vida muchas empresas, pero al crear estas empresas son distintos. O sea, la persona natural es otra cosa, otro régimen, y la persona jurídica tiene otro régimen. Entonces, aquí la Corte dice que los demandantes han confundido aquí que el que sufrió el daño fue la persona jurídica. Por eso estamos solicitando una indemnización por lucro cesante y daño emergente, porque dice que la empresa había realizado gastos, ¿no? Gastos. Pero esos gastos, ¿no? Son de la empresa, no son de la persona natural del empresario fallecido. Entonces son dos términos distintos que aquí la Corte hace ese detalle, esa precisión o esa distinción, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ¿no? Dicen los jueces supremos que los efectos negativos en los negocios, ¿no? que tiene
una empresa, como pago de planillas, pago a los trabajadores, servicios u otras deudas que tiene la empresa, son gastos de la persona jurídica, son gastos de la empresa propiamente dicha, y no constituyen o no son gastos de la persona natural fallecida. Es decir, no constituye un daño emergente, ¿no? Y por lo tanto, los herederos del empresario fallecido no tienen por qué ser indemnizados por estos tipos de conceptos, tanto por daño emergente como por lucro cesante. Es así como la Corte Suprema declara infundada este recurso de casación interpuesto por los demandantes, porque los demandantes querían que se le pague, que se le aumente, ¿no?, a 1.000.000 por daño emergente y por lucros cesantes. Sin embargo, como hemos visto, estos demandantes no supieron acreditar, por el contrario, al haber fallecido su hermano, ellos heredaron y por lo tanto la empresa empezó a crecer más y ellos también, como personas naturales, también incrementaron su patrimonio. Entonces no hubo daño. ¿Hubo daño moral? Sí. ¿Están de acuerdo tanto la primera instancia y la segunda instancia, inclusive la misma Corte Suprema, están de acuerdo que sí se le debe indemnizar a los hermanos por daño moral? Por eso, son conceptos distintos. Lucro cesante, más adelante vamos a ver estos conceptos, vamos a distinguir estos conceptos, pero desde ya les digo que una cosa es daño moral, otra cosa son daño emergente y lucro cesante. Bien, ya conociendo los hechos y lo que ha resuelto el Poder Judicial y la decisión final de la Corte Suprema, ¿no?, nace esta pregunta que es justamente el título de este video. Si un médico comete una negligencia y mi familiar fallece, ¿tengo derecho a una indemnización y cobrar todo lo que de que este familiar fallecido hubiera ganado en el futuro? ¿Qué podemos decir acá? De acuerdo a lo que hemos conocido en este proceso. ¿Qué podemos decir? En este caso real, ¿qué podemos decir? Sí, sí tiene derecho a una indemnización por daño moral, ¿no?, o por daños y perjuicios. Pero no necesariamente tiene derecho, ¿no?, a cobrar por lucro cesante y daño emergente. Ojo, ¿no? Ojo, hay que tener presente acá. Es muy importante. ¿Por qué? Porque para cobrar el lucro cesante, es decir, para cobrar lo que se dejó de ganar por la causa de la muerte de este familiar fallecido, no basta con decir que la persona era exitosa. ¿Ok? ¿Ok? Por lucro cesante no basta con decir que la persona era exitosa, sino que se tiene que acreditar, ¿no?, que has dejado de ganar, de tener alguna ganancia, han cesado, ¿no? ¿Ok? Por eso se dice lucro cesante. Aquí se debe demostrar que quienes piden indemnización, en este caso los hermanos, dependían económicamente de la víctima, del empresario fallecido, y que tras la muerte de este empresario, los hermanos, ¿no?, los familiares, han sufrido una pérdida real en su sustento económico. Ok, solo así puede prosperar una indemnización por lucro cesante. Es decir, solo así podrías cobrar todo lo que tu familiar fallecido hubiese ganado en el futuro, siempre y cuando lo acredite. ¿Qué más? ¿Por qué la Corte rechazó el pago de los gastos de entierro y funeral como indemnización? ¿Por qué? Interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué no presentaron pruebas, pues? Porque en este proceso específico, porque en este proceso que ya hemos conocido lo que han dicho las partes y lo que han resuelto los jueces, ¿no? Aquí los hermanos, la parte demandante, no presentaron documentos, no presentaron facturas, no presentaron recibos que acreditaría cuánto dinero realmente gastaron en el sepelio o en la atención médica, ¿no? Los jueces no pueden adivinar, pero los jueces no son magos o adivinos para regalar o disponer montos que no han sido debidamente acreditados en el expediente, o que no obren en el expediente, o que no han sido debidamente acreditados por la parte.
Todo tiene que estar en el expediente, los medios promotores tienen que estar en el expediente, tienen que cobrar en el expediente para que los jueces puedan tener por lo menos una referencia de cuánto es el monto y poder otorgarte así como una indemnización. Si tú no acreditas este daño o los gastos que has realizado, ¿de dónde va a sacar el medio? El daño moral puede ser, pero cuanto lucro cesante y daño emergente, sí tienes que acreditarlo. El daño moral, el juez no necesita muchos medios probatorios, ¿no? El juez puede ver por muerte, ya siempre, cuando se trata de por muerte, por negligencia médica de un familiar, siempre va a indemnizar, por daño moral, va a indemnizar ya, el juez ya tiene ya un monto y alguna idea de cuánto puede establecer. Pero cuando se trata de lucro cesante y daño emergente, tienes que acreditar. El juez no va a ser divino y si no lo acreditas, te va a declarar infundada en ese extremo. No te va a corresponder. No te van a dar nada. No te van a indemnizar. Todo se tiene que acreditar. ¿Ok? ¿Qué más? Es verdad que si la empresa de mi familiar fallecido sigue funcionando bien, no puedo pedir indemnización por lucro cesante. Es posible, si no se acredita la pérdida económica. Todo esto del lucro cesante y daño emergente, todo esto tiene que acreditarse. ¿Ya? La Corte aquí, en este proceso, la Corte Suprema observó que los ingresos de los familiares habían aumentado después de la muerte del empresario fallecido. Entonces, si el negocio sigue generando dinero, a pesar que ya ha muerto el empresario, ¿no? El dueño de la empresa, si el negocio sigue generando dinero para estos herederos del empresario fallecido, no se está cumpliendo pues con el requisito de pérdida económica necesaria para este tipo de indemnización. ¿No es cierto? No, no hay lucro cesante acá. No te pueden indemnizar por lucro cesante, porque no hay pérdida económica. Eso es lo que ha señalado y ha establecido la Corte Suprema. Y yo estoy de acuerdo. Está muy bien lo resuelto por la Sala Superior, que confirmó el daño moral y que revocó en cuanto a lucro cesante y daño emergente. Y estoy de acuerdo con lo que ha dispuesto la Sala Suprema. Es lo correcto. Han actuado acá bien. Los jueces han hecho justicia, ¿no? Han actuado conforme a la ley. ¿Cuál es la diferencia que hace la Corte Suprema entre el daño emergente y el lucro cesante en casos de fallecimiento por negligencia médica? Daño emergente, lucro cesante. Primero, debemos entender que el daño emergente se refiere a la disminución real del patrimonio existente, como cuáles, como los gastos de asistencia médica, gastos de funeral. Todo eso son gastos, valga la redundancia, son gastos que, que se pueden acreditar, ¿no? Para el pago de una indemnización por daño emergente. Todo este tipo de gastos. Ahora, el lucro cesante, en cambio, es la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto que en caso de muerte, como se da, se traduce en el desamparo económico de quienes dependía el causante. Es decir, mira, ve. Distinto hubiese sido si este empresario había dejado hijos menores, ¿no? O de repente un hijo mayor había dejado, ¿no es cierto? Y este hijo dependía de él económicamente, dependía de su papá el empresario, ¿no? O su hijo también, el hijo menor, dependía del empresario fallecido. Entonces, aquí, si estos tus hijos de repente, o cualquier otro, dependían de, del empresario fallecido, dependían económicamente del empresario fallecido, entonces no corresponde, entonces aquí, de repente, si se acreditaba, sí correspondía que se indemnice por lucro cesante, inclusive por daño emergente, por los dos, sí correspondía acá. Es decir, a ver, un caso más, un ejemplo más fuerte, ¿no? Vamos a pensar que este señor no era un empresario. Lo que pasa, lo que más se ve acá es lo que sucede en nuestra sociedad. Vamos a suponer que en el presente caso, el
el paciente fallecido era un trabajador, ¿no?, del Estado que ganaba unos 5.000 soles, ¿no?, y que tenía dos hijos, un hijo menor y un hijo mayor que estaba en la universidad. ¿Ok? Entonces, estos hijos, tanto el hijo mayor de edad y el hijo menor, ¿no?, dependían económicamente del fallecido, de este servidor del Estado. Entonces, aquí, ¿no?, sí correspondía. ¿Cómo puedes acreditar esto? Mira, mi papá trabajaba y ganaba 7.000 soles mensuales. Trabajaba en el Estado y ganaba 7.000 soles mensuales. Y con eso me pagaba mi pensión de la universidad. Con eso me daba de comer. Con eso yo iba al colegio, me movilizaba y todo eso. Entonces, aquí sí correspondía pues una elección por daño emergente y lucro cesante. Sí corresponde, sobre todo lucro cesante. Sí corresponde, ¿no? Porque estas personas, ¿no?, sobre todo, como digo, lucro cesante, porque estas personas dependían de este servidor del Estado. Entonces, acá sí tienes que indemnizar. Clarísimo. En estos casos sí se da. Pero igual, sea lo que sea, el daño emergente y el lucro cesante, de todas maneras tienes que acreditar. El daño moral también se acredita, con, no sé, con un informe psicológico, con una pericia psicológica. Pero daño emergente, lucro cesante, tienes que acreditar para que el juez tenga una referencia del cuánto te va a dar de monto indemnizatorio. ¿Ok? ¿Cuándo es aplicable el criterio de equidad del artículo 1332 del Código Civil para fijar el monto de la indemnización? ¿De acuerdo a este artículo 1332 del Código Civil? El, el criterio de equidad en la valoración de los medios probatorios. ¿Cuándo es aplicable este criterio? Solo cuando el daño está plenamente acreditado. Solo cuando el daño está plenamente probado. La carga de la prueba lo tiene el demandante respecto a los hechos que configuran su pretensión y lo tiene el demandado respecto a los hechos que configuran su defensa. Entonces, aquí los hermanos demandantes no acreditaron, ¿no?, en los daños emergentes y lucro cesante. Por lo tanto, el juez no puede aplicar este criterio de equidad que señala el artículo 1332 del Código Civil. ¿Para qué? Para fijar un monto indemnizatorio. No es posible. No es posible determinar un monto con precisión. Si el demandante no prueba que el daño existió, por ejemplo, no presenta, como dije, recibo de gastos que se ha realizado, el juez no puede usar pues la equidad para invertir o para inventar un monto y ordenar el pago de una indemnización. ¿Ok? ¿Qué relevancia tuvo la pericia contable en este proceso? Mucho. Fue determinante, ¿eh? Ojo, fue determinante. Inclusive primera instancia no lo valoró. Eh, la pericia contable, es más, esta pericia contable no fue cuestionada o observada por los demandantes. Mire, cuando yo contesto una demanda, cuando formulo una demanda y luego contestan la demanda y presento alguna pericia, algún medio probatorio, yo, demandante, debo cuestionar, debo observar, debo tachar esos medios probatorios. Debo formular tacha, cuestionar esos medios probatorios, oponerme en esos medios probatorios que presenta el demandado en su contestación de demanda. Si no digo nada, entonces quiere decir que estoy conforme, estoy aceptando de que lo que dice esa pericia contable es cierto. Por eso aquí, a la pregunta, ¿qué relevancia tuvo la pericia contable en este proceso? Fue determinante, fue determinante. La pericia contable demostró que los negocios del empresario fallecido no sufrieron pérdidas tras su muerte, sino que los ingresos de los sucesores, de los hermanos sobrevivientes, se incrementaron, aumentaron su ganancia. Al no haber sido observada esta pericia por los demandantes, la Corte consideró un medio probatorio idóneo para negar el lucro cesante, para negar la indemnización por lucro cesante. ¿Ok? ¿Cómo aborda la Corte Suprema la distinción entre el causante como persona natural y sus empresas como personas jurídicas? La sala aquí establece que no se debe confundir ambas personalidades. Ya le hemos hablado. Vamos a ahondar acá.
Los efectos negativos en los negocios que tiene, como los efectos negativos en los negocios, como por ejemplo los pagos a los empleados, los servicios de luz, agua que gasta la empresa, no son daño emergente de los herederos, sino son gastos de la propia persona jurídica, de la propia empresa, la cual es un sujeto de derecho distinto al sujeto de derecho fallecido, en este caso el empresario, ¿no es cierto? Es distinto, persona natural, persona jurídica. Ojo, siempre hay que tener presente, no confundir. ¿Es suficiente una motivación breve en una sentencia de vista para revocar un extremo de la reparación civil? Interesante. Sí, sí, siempre que sea lógica y concisa. ¿Es suficiente una motivación breve en una sentencia de vista para revocar un extremo de la reparación civil o de la, perdón, acá, de la indemnización? Sí, ¿ok? Sí, sí, siempre y cuando esta sentencia sea lógica, concisa y coherente. La Corte Suprema señala que la debida motivación no depende de la extinción de los párrafos, o sea, acá la Corte Suprema estableció que la sentencia, una debida motivación, perdón, no depende de la extinción de párrafos o hojas de que debe tener una sentencia, sino de que el razonamiento del juez sea proporcionado al problema y tenga como base pruebas, pruebas actuadas en el proceso, como por ejemplo la pericia contable, que no ha sido tachada por las partes, por los demandantes. Entonces hay que tener siempre presente algo acá, ¿ya? Ya respecto a esto hay bastantes resoluciones o sentencias del Tribunal Constitucional donde señalaron de que las sentencias no tienen por qué ser extensas, de 20, 50, 100 páginas, ¿no? Basta que sea breve y concisa y que tenga coherencia, donde se puede ver de que el juez ha valorado los medios probatorios, en donde se puede ver que el juez se ha pronunciado respecto a los hechos controvertidos por que las partes han aportado en el proceso o que han alegado en el proceso. ¿Ok? Basta con eso. Vuelvo a insistir, una debida motivación no es exigir al juez de que su sentencia tenga párrafos extensos o hojas que tengan más de 20 o 30 hojas. ¿Ok? Breve y concisa, suficiente. ¿Qué error estratégico se identifica en la postulación de la demanda respecto al lucro cesante de los hermanos? El error aquí fue basar la pretensión en el éxito empresarial del empresario fallecido y sus aspiraciones truncas que tuvo como empresario este fallecido. ¿Ok? La jurisprudencia, la jurisprudencia peruana exige acreditar la dependencia económica de los demandantes, de aquel que dice que se siente perjudicado por la muerte de su familiar, tiene que acreditar. Al ser, en este caso, los demandantes, hermanos del empresario fallecido, hermanos del causante, y no haber probado que vivían de sus ingresos de este fallecido, su legitimidad para reclamar lucro cesante quedó totalmente desvirtuada ante el incremento de sus propios ingresos tras la sucesión. O sea, mira, ve, los demandantes solicitan indemnización por lucro cesante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, se ha acreditado en el proceso de que ellos no han tenido ni una pérdida con la muerte de su hermano, no han sufrido ni una pérdida. Por el contrario, con la muerte de su hermano se han enriquecido más. Entonces, ¿para qué indemnizar? Por lucro cesante. Ojo, lucro cesante. No, no corresponde. ¿Por qué la Sala Superior y la Corte Suprema desestimaron las pretensiones patrimoniales de daño emergente y lucro cesante? Volvamos acá al tema. Este es muy importante, señor. Este es un caso práctico, ¿no? Es importante que se haga esa distinción y ahondar más en este caso sobre el daño emergente y el lucro cesante. ¿Por qué la Sala Superior y la Corte Suprema desestimaron las pretensiones patrimoniales del daño emergente y el lucro cesante? Por, a ver, por yo, a ver, vamos, cuatro motivos fuertes.
¿no?, de acuerdo a lo actuado en el proceso. La Sala Suprema identifica un error conceptual cuando se postula en la demanda. Es decir, en las demandas hay una confusión donde dice entre la víctima, que es la persona natural del empresario, y su entorno empresarial como persona jurídica. Acá hay un error conceptual, ¿no? O sea, los demandantes pretendieron una indemnización por daños y perjuicios, sobre todo por lucro cesante, ¿no?, como empresario, o sea, como persona jurídica, como empresa, porque la empresa sin su hermano ya había generado de repente para ellos, no sé, no estaba su hermano y por lo tanto tenía que ser indemnizado. Entonces, no, acá una cosa es la empresa y otra cosa es la persona natural. ¿Okay? ¿Qué más? Dos, la Corte también señala que para determinar la procedencia del daño emergente y del lucro cesante, estos dos conceptos siempre grábense, es más, investiguen más para que tengan claro qué es un daño emergente y qué es lucro cesante. Vean, busquen más lo que es el daño emergente y lucro cesante, porque esto es muy importante y mucho se discute en los procesos de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Entonces, la Corte, para determinar la procedencia tanto del daño emergente y del lucro cesante, ¿no?, es imperativo no confundir al fallecido con la persona jurídica que este fallecido pudo haber creado en vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la persona jurídica posee una personalidad distinta a la de sus miembros o a los de sus creadores o a los de sus fundadores. Los efectos negativos que se producen en el giro de un negocio de esta persona jurídica, ¿no?, como los, los gastos que realiza la empresa, ¿no?, no pueden ser calificadas como daño emergente derivado de la muerte del causante, de la muerte del fundador, del dueño, ¿no? Ojo, el dueño es una persona natural, pero la empresa no es una persona natural, es una persona jurídica. Por lo tanto, dichos gastos que tiene la empresa son obligaciones que están dentro de la estructura empresarial o dentro de esa estructura societaria y por lo tanto no menoscaba directamente el patrimonio personal de los herederos, inclusive ni siquiera el patrimonio de este empresario, ¿no? Y, entonces, tres, otro que también la Corte Suprema señala y los jueces del Colegiado Superior dicen que los demandantes pretendieron exigir el pago por gastos que pertenecían a la empresa del empresario fallecido. Por lo que aquí la Corte Suprema, precisamente la Corte Suprema, señaló que este daño emergente, en caso de fallecimiento, se limita normalmente a los gastos del entierro, del gasto de funeral o a la asistencia o los gastos por asistencia médica debidamente probados que pueda haber sufrido o que puede haberse realizado para tratar la mejoría de este empresario fallecido. Ojo, pero si tú intentas trasladar los gastos operativos de un negocio, de una empresa, como un monto iniciatorio personal, esto es jurídicamente inviable. ¿Ok? Es jurídicamente inviable. 4. La distinción, también la Corte Suprema dice que la distinción de personalidades también afecta el cálculo de la ganancia dejada de percibir. Aquí la Corte señala que los ingresos que el causante habría producido, es decir, este empresario fallecido habría producido de seguir vivo, no son necesariamente de la persona natural, sino de las personas jurídicas mencionadas en la demanda, es decir, ¿cuáles? De las empresas del empresario, de este empresario fallecido. Para que los herederos reclamen lucro cesante, la clave no es la prosperidad de las empresas del fallecido que haya creado en vida, sino de la dependencia económica real que los demandantes tenían sobre esos ingresos. ¿Ok? Sobre esos ingresos. En este caso, al ser los herederos, estos hermanos demandantes, ¿no?, pasaron a administrar la empresa y percibir incluso ingresos mayores que tuvieron, ¿no? Es decir, con la muerte de su hermano empresario, ellos empezaron a tener mayores ingresos. Por lo tanto, la Corte Suprema determinó que no existió un desamparo económico que exige la ley, que exige la doctrina para
otorgarle una indemnización por lucro cesante a los herederos demandantes. ¿Ok? Muy bien, señores, hemos llegado al fin. Si te interesa, una vez más, como siempre, si te interesa el derecho peruano y quieres conocer más casos reales como estos, como hemos aprendido acá, te invito a que te suscribas y actives la campana. Comparte este video con colegas y amigos interesados en aprender sobre procesos judiciales aquí en el Perú y cómo resuelven nuestros jueces peruanos, estas controversias. Gracias. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.